la Universidad Autónoma y lo que vamos a enseñaros aquí es un poco todo el trabajo que hacemos aparte de excavar. Sí que en verano, durante unas épocas del año, estamos trabajando en los yacimientos, en el campo y podemos encontrar distintos materiales, o cerámicas, huesos, industria lítica, pero la parte más importante de nuestro trabajo se centra después el resto del año en el laboratorio. Nosotros la mayoría de cerámicas nos las encontramos así rotas, pero para poder llegar a saber su forma original, su tamaño, el grosor, podemos tomar distintas medidas. Por ejemplo, con este pie de rey podemos determinar, por ejemplo, el grueso y podremos ver la diferencia entre esta que es muy delgadita, ¿veis? Y esta que es muy gruesa. Generalmente las más gruesas, las cerámicas más gruesas tenían formas mayores y las más delgaditas eran las más pequeñas. ¿Creéis que había alguna importancia en el tamaño de la cerámica? Por ejemplo, hoy usamos grandes boles para guardar cereales y los pequeños son quizás más para consumir. Y a partir de la forma, aquí nosotros nos encontramos pues esto en el yacimiento y queremos saber el perfil. Lo que usamos es este perfilador, esta herramienta que si queréis lo podéis hacer vosotras mismas y es presionar la forma del perfil del vaso para después poderlo dibujar. Si lo quieres coger, es muy fácil, simplemente así presionas y aquí tenemos dibujado, ¿veis? El perfil. Y luego, a partir de unos dibujos que ya tenemos hechos de otros estudios, lo que podemos ir es dibujando pues, la forma, tanto el grosor, la anchura, el diámetro. Para saber el diámetro utilizamos estas plantillas, ¿sí? Y podemos ir viendo, más o menos esta sería pues, de un tamaño considerable, pero lo que hemos dicho, las más delgaditas, como por ejemplo esta, pues esta de aquí se utilizaban para otro tipo de actividades. A ver, si pensáis un poco como para qué cosas usaban la cerámica. Conservar alimentos. Para conservar alimentos, para... Depende de la cultura, depende del tipo de cerámicos, pero para comer, para cocinar, para procesar. Por ejemplo, aquí hay una actividad muy sencilla. Nosotros aquí tenemos muchos fragmentos cerámicos y hay la mayoría en la prehistoria, y os he dicho, estos son restos arqueológicos de yacimientos neolíticos de hace unos 5.000 años y en aquella época no hacían las cerámicas como las podríamos hacer hoy en día. Hoy en día se hacen a torn y hay una superficie con un eje que va girando y lo único que tiene que hacer el ceramista es ir dando forma al vaso. Si veis la diferencia, aquí se nota que es un perfil más delgado, lo podéis coger. Este es un vaso actual y este es un vaso de la prehistoria. ¿Veis la diferencia en el tacto, en la manera que está hecha? Y en la prehistoria, una manera muy común de hacer cerámica, no sé si os acordáis cuando ibais a parvulario o a la escuela, que cogíais un churro de plastelina y le ibais dando vueltas. Pues esta es una manera bastante común de hacer cerámica en la prehistoria. Y por ejemplo, aquí vemos que todas estas, que son como más gruesas, más rudimentarias por así decirlo, sabemos que son del Neolítico. Pero aquí hay dos que por el tipo de color, por el tipo de esmalte, por el tipo de acabado, no son del Neolítico. ¿Sabríais decir cuáles son? Por ejemplo, esta, ¿por qué? Porque está pintada, porque está con un barniz. Y si os fijáis, no podemos ver los trocitos cuando se cortan. El tipo de barro que utilizan aquí es más como depurado. ¿Y alguna otra que veáis por aquí? Que no sea del Neolítico, esta, ¿sí? Entonces, a partir de todas estas informaciones, como llegan a haber muchísimas piezas y de cada pieza podemos decir mucha información, lo que usamos es una base de datos y para acceder a ella, ¿habéis visto alguna vez estos códigos? Ahora están en todas partes, ¿no? En las tiendas, en el metro, para coger cualquier información. Entonces, nosotros lo aplicamos a la arqueología, a los objetos tan cerámicos como de huesos de animales, y en la base de datos lo que hacemos es que directamente con esta pistola, que sería similar a las del supermercado cuando vas a comprar,
te lee la pieza y directamente accedes a toda esa información, al peso, el grosor, el diámetro, todas estas medidas que hemos ido tomando. Y por ejemplo, ¿queréis ver los huesos? ¿Sí? Por ejemplo, estos son los que tenemos aquí, que están con la etiqueta, son los huesos de la colección de referencia, que seguramente la mayoría de las otras ciencias, la botánica, tienen colecciones de referencia para luego compararlas. Y estos son piezas arqueológicas que hemos encontrado en el yacimiento. Y si nosotros queremos saber esto, ¿qué parte del esqueleto del animal podría ser? La mandíbula, muy bien, pero ya sabemos qué parte, pero necesitaríamos saber de qué animal corresponde. Aquí tenemos dos mandíbulas, esta es de ciervo y esta sería como de... Mirad el tipo de dientes, esta es la pieza, cogedla sin miedo, esta es la pieza arqueológica, ¿sí? Y estas son dos piezas de animales actuales que por la comparación las podéis coger y por el tipo de diente podemos determinar, saber qué especie utilizaban. Estos dientes, por ejemplo, son más lisos, son más puntiagudos, y estos son más planitos, no son tan puntiagudos. Entonces, ¿cuál sería con esta? Con esta, muy bien. Entonces podemos saber que la sociedad que estuvo habitando en este yacimiento consumía oveja o cabra. Y así con todos los otros restos. También podemos ver, por ejemplo, marcas que aquí, distintos tipos de cortes que dejaban en los huesos para hacer las distintas actividades, desde extraer la carne, extraer el muelle del hueso, desarticular los brazos para consumir los órganos internos, y a partir de los tipos de corte, aquí hay, y luego todo esto lo analizamos o con lupas binoculares o con una lupa o con este tipo de gafas, y cuando miramos lo que vemos son este tipo de secciones que, por ejemplo, cuando tiene forma de V sabemos que es una marca de corte, cuando tiene una forma así como un poco un corte oblicuo, es que sabemos que lo hicieron para extraer todo lo que estaría dentro del muelle del hueso. Y el sistema para almacenar los datos es el mismo. En vez de, en este caso, mirar el perfil, pues miraríamos todas estas otras informaciones. Igualmente en la base de datos lo guardaríamos. Toda esta información es muy interesante, pero si luego nunca llega al público en general, a las escuelas, a los institutos, no serviría de nada. Para eso tenemos muchos yacimientos, lo que hacen, o museos, es divulgar toda esta información. Nosotros lo que hemos hecho en uno de los yacimientos en los que excavamos, lo podéis coger, hay dos, es musealizar el yacimiento y explicar mediante estas tabletas la distinta información que vamos encontrando y la podemos ir actualizando. Esto, si lo vais levantando y lo vais moviendo, es como si estuvieseis en el yacimiento y os podéis hacer una idea de cómo es el ambiente y el paisaje que lo rodea. Si dais una vuelta lo veréis.